Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de cardiología. Aquí voy a hablar un poco de las valvulopatías. Entonces, vamos a comenzar. Comenzamos hablando de estenosis mitral. Para explicarla voy a dibujar una imagen del corazón. Voy a dibujarlo más o menos en posición anatómica. Está siendo la aurícula derecha. Acá la aurícula izquierda. Aquí el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar en estenosis mitral? Bueno, claramente la válvula mitral va a estar estenosada. Vamos a ponerlo en azul. Por lo tanto, el diámetro de la válvula por el cual pasa la sangre va a ser un diámetro mucho menor. Entonces, ¿qué van a ser los cambios que se van a ver? Bueno, los cambios que se van a ver es que va a haber aumento de presión en la aurícula izquierda. Como hay aumento de presión en la aurícula izquierda, esta aurícula va a tender a agrandarse. Más que hipertrofia, porque las aurículas no se hipertrofia, esta aurícula se va a agrandar. Y en ocasiones, dependiendo de la severidad de la estenosis, puede ser pues gigante esta aurícula izquierda. Antes de seguir mencionando síntomas, vamos a hablar un poco de la etiología. La etiología más importante de estenosis mitral es que es secundario a fiebre reumática. E incluso es tan común que sea secundaria a fiebre reumática que se ha vuelto muy raro en los países primermundistas ver esto. E incluso lo primero que uno piensa cuando ve un paciente o una paciente con estenosis mitral en un país primermundista, lo primero que piensan es ¿a dónde viajaste? ¿Dónde tuviste fiebre de pequeña? ¿En qué otro país sucedió esto? Entonces, esa es la etiología principal. Además de secundario a fiebre reumática, hay otras posibilidades como calcificación de la válvula, como secundaria a enfermedades autoinmunes, ya sea lupus o artritis reumatoidea, o como condiciones congénitas. El tema es que todos estos son muchísimo menos comunes, por tanto no lo anoto. Y dejo fiebre reumática, que es la causa principal de estenosis mitral. La estenosis mitral se puede presentar desde siendo asintomática, ASX de asintomática, hasta el nivel de que sea muy severa y desencadena una falla cardíaca muy severa. Entonces tiene una gama de presentaciones. Usualmente cuando ya está en los niveles más severas, el diámetro de la válvula es menor a 1.5 centímetros cuadrados. En cuanto a la clínica, como les estaba diciendo, hay acúmulo de presión en la aurícula izquierda de estos pacientes, por tanto la aurícula se dilata y también esta presión va retrógrada hacia los pulmones. O sea que la primera manifestación usualmente va a ser disnea. Luego, este aumento de presión puede ir pasando hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha. Estos se tratan de adaptar y si no lo logran, pues desencadenar una falla cardíaca. Así que tarde o temprano no puedes desarrollar síntomas de falla. Algo importante es que sí hay manifestaciones que son un poco más específicas para estenosis mitral que para el resto de las valvulopatías. ¿Como cuáles? Por ejemplo, disfagia. ¿Por qué estos pacientes pueden presentar disfagia? Bueno, porque el esófago pasa atrás de la aurícula izquierda y como les dije, la aurícula se va dilatando. Esta se puede dilatar tanto que presione el esófago y cause disfagia. Otra cosa que puede ocasionar es que los pacientes tengan ronquera. Incluso esto le dicen síndrome de Ortner. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que, si recuerdan, tenemos el callado de la aorta saliendo de por acá. Voy a dibujarlo aquí pues brevemente. Y debajo del callado de la aorta pasa el nervio laríngeo recurrente. Vamos a decir que este fuese el nervio, pasa por aquí, por debajo del callado de la aorta y vuelve a regresar. Lo que pasa es que si la aurícula crece demasiado, puede comprimir ese nervio laríngeo recurrente y causar síndrome de Ortner o ronquera por parálisis de una de las cuerdas vocales. O no necesariamente parálisis completa, pero por lo menos parálisis parcial. Otro hallazgo característico es que estos pacientes pueden tener hemoptisis. Cuando pensamos en falla cardíaca, usualmente uno no piensa en hemoptisis, piensa en edema pulmonar, pero no hemoptisis. Pero estos pacientes pueden estar tan aumentado la presión en los capilares pulmonares en estadios muy avanzados de la enfermedad que les cause hemoptisis. ¿Cómo va a ser el soplo? El soplo de este paciente va a ser un soplo diastólico. Tenemos S1, S2 y de vuelta S1. Entonces, primero se va a escuchar un clic
audible o un snap y luego un soplo de bajo grado diastólico, usualmente se piensa decreciendo. Volviendo a la patología primaria de estos pacientes, sabiendo que la aurícula usualmente en ellos se dilata, algo que ellos están en altísimo riesgo es desarrollar fibrilación atrial. Fibrilación atrial es un tema aparte, se trata aparte, pero pues básicamente ellos van a tener los QRS, los intervalos RR van a estar totalmente arrítmicos por la contracción desordenada de la aurícula, entonces se forma una cierta estasis ahí y se vuelve procoagulante, es decir, que se forman coágulos en la aurícula izquierda y por lo tanto esos coágulos pueden ir a formar un SB o formar una isquemia crítica aguda o pues cualquier otra complicación de fibrilación atrial. El manejo de esto es aparte, pero sepan que estos pacientes están en muy alto riesgo de desarrollar fibrilación atrial. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, claramente con un ecocardiograma. Todas las valvulopatías se diagnostican con un ecocardiograma. Ahí mido el tamaño de la válvula, pero no solo me interesa el tamaño de la válvula, me interesa qué tan dilatada está la aurícula, cómo es el flujo, si hay hallazgos o no de falla cardíaca, etcétera. Muchas cosas que me ayudan para el manejo. Otros test adicionales que me pueden servir puede ser, por ejemplo, un EKG. Es más, ¿qué vería en un electrocardiograma adicional a fibrilación atrial? Bueno, podría haber crecimiento auricular izquierdo, que sería lo primero. ¿Cómo sería el crecimiento auricular izquierdo? En la derivada 2 se ve como una segunda onda. En la P tiene como dos montañitas, una montaña más chica, que este es el crecimiento atrial izquierdo. Y en V1 lo que hay es que la onda P es así, tiene un componente negativo pues bastante marcado. Eso es crecimiento auricular izquierdo. Pero esto es una progresión. Primero se crece la aurícula, luego se hipertrofia el ventrículo derecho si no es tratado y luego si no es tratado se crece la aurícula izquierda. Por tanto, primero puede haber crecimiento auricular izquierdo, después puedo ver hallazgos de hipertrofia ventricular derecha y después puedo ver hallazgos de crecimiento auricular derecho. Todo esto es posible verlo en el electrocardiograma. Otra cosa, en la radiografía de tórax yo puedo ver esta misma imagen de aquí, de la aurícula muy crecida, estaría más o menos en esta posición, y lo otro que yo podría ver es el bronquio acá un poco más recto. En vez de estar hacia abajo, estaría un poco más recto, el bronquio izquierdo, el que está encima de la aurícula izquierda. ¿Cómo sería el manejo o tratamiento? Bueno, en todas las valvulopatías el tratamiento no es tan sencillo como les voy a mencionar, es bien complejo, dependiendo de los hallazgos de ecocardiograma, dependiendo de si hay hallazgos de falla o no hay hallazgos de falla y dependiendo de si hay otras complicaciones, se vuelve un tema pues muy complejo. Usualmente si el paciente está, por ejemplo, asintomático, tiene leve estenosis mitral y no tiene ninguna pues manifestación de nada en el ecocardiograma está bien, usualmente uno se va por tratamiento más conservativo, si acaso algún par de medicamentos, pero pues vigilar que no empeore y si las manifestaciones son más moderadas a severas, uno se va por los manejos quirúrgicos. Usualmente el primero preferido es una valvuloplastía percutánea. Básicamente uno mete un balón pues, de manera percutánea, como si fuese un cateterismo, llega hacia la válvula mitral y con el balón empuja el balón y entonces de esa manera se dilata la válvula. La segunda opción, dependiendo del caso, es un manejo quirúrgico en donde se haría un reemplazo de válvula. Entonces eso sería en cuanto a estenosis mitral. Vamos ahora a hablar de insuficiencia mitral. En cuanto a etiologías, insuficiencia mitral sí tiene muchísimas más causas que estenosis mitral. Y otra cosa es que estas etiologías pueden ser en algunos casos agudas, que causan insuficiencia mitral aguda, versus en algunos otros casos puede ser crónica. ¿Cuáles son algunas etiologías que desencadenan insuficiencia mitral? Bueno, pacientes con prolapso de válvula mitral. La mayoría de los pacientes que tienen un prolapso de válvula mitral es asintomático y pasan toda la vida bien con ellos, pero un bajo porcentaje se pueden complicar con una insuficiencia mitral. Este también puede ser secundario a fiebre reumática. Puede ser secundario a endocarditis también.
o puede ser luego de un evento isquémico. Y anoto isquémico en rojo porque estas causas hay que considerarlas usualmente como agudas. Puede ser tanto aguda como puede ser crónica. Pero en los casos clínicos, ¿qué les gusta presentar? Ok, un paciente masculino, 55 años de edad, se infartó, le ponen la elevación del ST y lo hospitalizaron. Pasan 3 días o 5 días, el paciente estaba mejorando y de la nada empieza con un edema pulmonar agudo y entonces le escuchan un nuevo soplo holosistólico grado 3 de 6, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos pacientes? Lo que pasó es que se rompió el músculo papilar o se rompieron las cuerdas tendinosas, secundario al evento isquémico. Vamos a dibujar la imagen. Tenemos el corazón, ventrículo derecho, aurícula derecha. Tenemos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. E imaginamos que tenemos los músculos papilares aquí y las cuerdas tendinosas en azul. Igual músculo papilar acá y cuerda tendinosa también en azul. ¿Qué puede pasar? Puede ser que yo tenga un infarto, por ejemplo, de esta área de acá y ese infarto se corrió hasta infartar el músculo papilar. Entonces se puede romper el músculo papilar. O otro posible contexto es que el paciente tenga, por X o Y motivo, degeneración del tejido cartilaginoso de la válvula y incluyendo válvula de las cuerdas tendinosas y que se rompa la cuerda tendinosa. Todo esto me puede causar una insuficiencia mitral especialmente aguda. Y adicionalmente, otra causa muy importante a considerar es cardiomiopatía dilatada. ¿Qué pasa en cardiomiopatía dilatada? Es un poquito diferente. Voy a dibujar aquí solo el ventrículo izquierdo para explicarme en otra imagen. Lo que pasa es que se dilata tanto el corazón que funcionalmente las válvulas no llegan a la mitad a cerrar pues adecuadamente. Si se imaginan la imagen, este siendo el ventrículo izquierdo, vamos a decir que este está dilatado. Entonces cuando llego al área donde están las válvulas llegan una hasta aquí, otra hasta aquí, pero no llegan hasta la mitad. Entonces funcionalmente no se cierran y por tanto funcionalmente causan insuficiencia mitral. Eso puede pasar en casi cualquier tipo de cardiomiopatía dilatada. Por ejemplo, cardiomiopatía periparto o también insuficiencia cardíaca severa, donde ya en la radiografía ven que tiene cardiomegalia, pues incluso grado 3, grado 4. Se dilata el mismo anillo o el annulus donde está la válvula mitral y por tanto causa insuficiencia mitral. ¿Cómo va a ser la clínica? Bueno, en estos pacientes la clínica sí va a ser principalmente de falla cardíaca. Van a tener disnea, van a tener ortopnea, van a tener dilatación tanto del ventrículo como de la aurícula izquierda. Si es aguda, los pacientes pueden tener decompensación muy severa, muy rápida y tener, por ejemplo, edema pulmonar flash y shock cardiogénico. Si es crónica, usualmente el corazón se adapta pues poco a poco, entonces las manifestaciones sí son un poco más de falla. ¿Cómo va a ser el soplo? Si tengo S1 de vuelta, S2 y S1, el soplo va a ser un soplo holosistólico de alto grado, incluso este soplo puede borrar pues S1 o pues S1 se va a escuchar pues muy leve porque no se cierran bien pues las válvulas mitrales. Ese soplo se puede irradiar hacia el ápex, pero principalmente holosistólico de alto grado. Adicionalmente uno podría escuchar un S3. Claro, por la dilatación del corazón, siempre el corazón se dilata, se escucha un S3. Si el corazón está hipertrófico, se puede escuchar un S4. Entonces, aquí si está, usualmente se dilata el corazón, por lo tanto, uno escucharía más probablemente un S3. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico va a ser con un ecocardiograma. En un EKG, si le tomase un EKG, puedo ver hipertrofia ventricular izquierda, lo más probablemente. Luego vería también crecimiento auricular izquierdo y de resto manifestaciones en general de falla cardíaca. Claro, esto del EKG en insuficiencia crónica, no en la aguda. Y el tratamiento de estos pacientes va a ser quirúrgico. Si se puede reparar la válvula, uno de los manejos va a ser repararla.
Si no se puede reparar, entonces se haría un reemplazo de válvula. El tema del reemplazo de válvulas es que las válvulas reemplazadas prostéticas tienen un tiempo de vida, 10 años, dependiendo del tipo de válvula. Entonces uno tiene que tener pacientes anticoagulantes, está asociado a más complicaciones y hay que operarlo pues más adelante, múltiples veces, incluso si es una persona joven y si le hicieron el reemplazo de válvula muy temprano. Así que uno trata de no ir al reemplazo de válvula pues de cabeza o de una. Ok, vamos a hablar ahora de estenosis aórtica. Algo característico de estenosis aórtica es que la incidencia va a ser mayor INC de incidencia a medida que los pacientes tienen mayor edad. Entonces, esto es una patología que usualmente la van a presentar en adultos de 70, 80 años de edad. Usualmente, quizás de 65, 60, pero usualmente la van a presentar en esa edad. Ahora, no es únicamente en esa edad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a hablar ahí de las etiologías. En etiologías hay dos principales etiologías que son las más importantes de aprenderse. La primera es por calcificación. La calcificación de la válvula en el proceso normal va a ocurrir en esta edad, alrededor de los 70 80 años de edad. El segundo proceso es que también haya calcificación, pero de una válvula bicúspide. Entonces, es un paciente que tuvo una malformación congénita cardíaca que fue una válvula aórtica bicúspide. Usualmente esto es asintomático, no se manifiesta mucho durante la vida, pero hay calcificación más temprano en la vida. Entonces estos pacientes, pues dependiendo de la malformación, dependiendo de varias cosas, pueden tener manifestaciones de estenosis aórtica, por ejemplo, desde los 40 años de edad. Entonces, les pueden presentar los casos, usualmente en un adulto mayor, pero le pueden presentar el caso de un adulto como de 40 años y quieren que digan que la causa es que este adulto tenía una válvula aórtica bicúspide, lo más probable. De tercera causa, siempre está secundario a fiebre reumática. Pero las principales son estas dos que mencioné acá arriba. ¿Qué va a pasar en estenosis aórtica? Vamos a solo dibujar el ventrículo izquierdo porque no nos interesa el derecho aquí. Tenemos la aorta, tenemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ok, lo que va a pasar es que, claro, la válvula se va a calcificar, va a haber aumento de poscarga, aumento de presión en el ventrículo izquierdo. ¿Qué tiende a hacer el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo aquí tiende a hipertrofiarse. Más adelante se va a dilatar, pero usualmente el primero tiende a hipertrofiarse. Entonces, bastante presentan estos pacientes con un EKG con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo va a ser la clínica? La clínica aquí es algo bien característico a diferencia de todo lo anterior. El caso clínico usualmente es así. Masculino, 70 años de edad, estaba, por ejemplo, tratando de sacar la nieve de su patio y entonces cuando él está haciendo el esfuerzo de sacar la nieve, él siente un dolor en el pecho y se desmaya. Claro, lo primero que uno piensa es, ok, esto puede haber sido un síndrome coronario. Lo llevan al hospital, el EKG está normal, las troponinas y todo está negativo, pero él tiene un soplo de increyendo decreyendo. Entonces, ¿qué es lo que probablemente tiene? Tiene una estenosis aórtica. Entonces, ¿cuáles son los tres síntomas principales de estenosis aórtica? Angina, disnea y síncope. Lo que les acabo de mencionar. Estos son los principales tres síntomas de estenosis aórtica. Les duele un poco el pecho. ¿Por qué son más propensos que les duele el pecho? Porque como hay hipertrofia ventricular izquierda, le cuesta más a la sangre pasar todo ese músculo para irrigar, oxigenar adecuadamente, por lo tanto tiene más angina. Disnea, por obviamente el aumento retrógrado, eso no hay que explicarlo, y el síncope, porque en el momento que hacen el esfuerzo necesitan mayor sangre para el resto del cuerpo, pero esta válvula calcificada no les deja hacer esto. Entonces esta es la clínica característica de estenosis aórtica. Estos pacientes en el examen físico van a presentar varios hallazgos. Van a tener una presión de pulso disminuida. Estos pacientes, cuando uno le mide la presión arterial, la amplitud de la presión arterial es estrecha. ¿Qué significa eso? Ok,
que la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica es muy poco. Por ejemplo, que un paciente tiene 130, 105 de presión arterial. Esto como que está muy cerca, me explico, 120, 100 o 110, 90. O sea, los valores están bien cerca. Y también estos pacientes presentan lo característico de pulsus parvus et tardus. ¿Cómo va a ser el soplo de estos pacientes? Tengo S1, S2, S1 de vuelta. Este paciente va a tener un soplo increyendo, decreyendo, sistólico y adicional por la parte de la hipertrofia se puede escuchar un S4. Este soplo, como se va a producir entre la diferencia del ventrículo izquierdo y la presión arterial, si uno hace maniobras que aumenten la poscarga, como por ejemplo apretar las manos, el soplo va a disminuir. El diagnóstico va a ser nuevamente con un ecocardiograma. Uno considera la enfermedad muy severa si el diámetro de la válvula es menor a 1 centímetro cuadrado. De vuelta, un EKG puede tener hipertrofia ventricular izquierda y el tratamiento usualmente va a ser quirúrgico. Hay dos opciones, TAVR o SAVR. Básicamente es reemplazo de la válvula aórtica, pero uno es transcutáneo y otro es quirúrgico abierto. Esas son dos opciones. Aquí, a diferencia de la estenosis mitral, no se usa tanto la valvuloplastía. Quizás sea útil en pacientes pues, más adolescentes o niños si tuviesen estenosis aórtica, valvuloplastía. Pero, por ejemplo, en los adultos mayores no es tan efectivo como reemplazo de válvula. Vamos ahora a hablar de insuficiencia aórtica. Aquí, al igual que insuficiencia mitral, podemos dividir las causas entre si son agudas o si son crónicas. En causas agudas, la más importante va a ser endocarditis, pero también puede suceder secundario a una disección aórtica, puede suceder secundario a trauma o puede ser iatrogénico. Uno está haciendo algún procedimiento y lesionaba la válvula aórtica y pues le causa una insuficiencia aguda. Entre las causas crónicas, las dos más importantes van a ser válvula aórtica bicúspide. Ven que mencioné bicúspide tanto aquí como acá arriba, es porque al final la válvula aórtica bicúspide va a causar un doble síndrome y está bastante asociado con un paciente que tenga tanto insuficiencia aórtica como estenosis en este contexto. Y otra muy importante va a ser secundario a fiebre reumática. Adicional, causas menos comunes, pero que el examen igual le gusta preguntar, secundario a enfermedades de tejido conectivo, como por ejemplo Marfan o Ehlers-Danlos, puede desencadenar una insuficiencia aórtica, o secundario a una aortitis, por ejemplo en sífilis terciaria, causa aortitis. También puede ser secundario a aneurisma de la aorta torácica. ¿Qué va a pasar en insuficiencia aórtica? Vamos a hacer la misma imagen, solo dibujando el ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta y la aurícula izquierda. Bueno, lo que va a pasar en insuficiencia aórtica es que, hay insuficiencia de las válvulas. Por tanto, regresa sangre durante la diástole. Entonces, ¿qué va a pasar? El ventrículo izquierdo va a quedar con mayor volumen, mayor volumen, mayor volumen, mayor volumen. Entonces, claro, leyes de Starling. Al final, mayor volumen es mayor contractilidad. Por tanto, mayor volumen es igual a mayor presión sistólica, presión arterial sistólica. Entonces, estos pacientes van a tener, por ejemplo, 160 de presión arterial sistólica, pero al momento de la diástole regresa la sangre al ventrículo izquierdo, por tanto no se cierra en 80, que usualmente se cerraría, entonces la presión diastólica termina siendo pues mucho más baja, porque ese volumen termina regresando al ventrículo izquierdo. Entonces, por tanto, estos pacientes van a tener una amplitud de la presión arterial ensanchada, por ejemplo 160-50, muy a diferencia de estenosis aórtica. En la clínica de estos pacientes, las manifestaciones van a ser principalmente de falla cardíaca,
Ahora, esto va a depender de si es aguda o si es crónica. Si es aguda, consideramos una falla un poco más aguda. O sea, estos pacientes puede llegar incluso a shock cardiogénico, pacientes pueden tener edema pulmonar flash, como habíamos hablado aquí en el anterior, insuficiencia mitral aguda, y con ese edema pulmonar, manifestaciones de disnea súbita y severa. No apunto a la clínica de la insuficiencia aórtica crónica porque es la misma que la de falla cardíaca, pero sí mencionar algunos hallazgos de examen físico que me apuntan hacia insuficiencia aórtica. Uno, pulsos en martillo de agua, o sea, pulsos saltones. Ya les hablé de la amplitud de la presión arterial, pues ensanchada. También estos pacientes podrían tener signo de Quincke, que eso es que le presiono la uña y puedo ver un pulso capilar, o también puedo ver el signo de Muset, igual el signo de Muset, que eso es el movimiento de la cabeza rítmico con los latidos cardíacos. En el soplo de estos pacientes, igual tengo S1, S2, S1 de vuelta. En el soplo voy a escuchar un soplo diastólico de alto grado, pues durante toda la diástole, que es, claro, bien diferente de el estenosis mitral, que es precedido por un clic y es pues de bajo grado. También podría escuchar el soplo de Austin Flint. El diagnóstico va a ser con un ecocardiograma. Nuevamente, también puedo ver en un electrocardiograma signos de hipertrofia ventricular izquierda, también puedo ver dilatación del corazón en una radiografía, cosas pues relativamente inespecíficas, hallazgos de falla también, y el tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser reemplazo de válvula. Por último, vamos a brevemente hablar de prolapso de la válvula mitral. Prolapso de la válvula mitral es algo que es bien común. Es algo que se puede ver hasta en el 2 al 3% de la población. Y también es más común en las mujeres que en los hombres. O sea que usualmente para el caso de prolapso de válvula mitral, a menos que hablen de una enfermedad de tejido conectivo, van a hablar de una mujer joven, por ejemplo 20 años, 22, 24, etc. Y mencionando eso, hablamos a la etiología. La etiología principalmente es idiopática, pero importante recordar que hay ciertos desórdenes de tejido conectivo que están asociados con prolapso de la válvula mitral, como cuál, como síndrome de Marfan, como síndrome de Ehlers-Danlos. Esto también podría ocurrir luego de una ruptura de cuerdas tendinosas y quedar como prolapso de válvula mitral, o puede ocurrir luego de una endocarditis, o incluso ocurrir en la carditis aguda de fiebre reumática aguda. En cuanto a la clínica, usualmente esto va a ser asintomático. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a decir que tengo un corazón, siendo el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Vamos a decir que le hago un zoom a esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo la válvula mitral y la válvula mitral se está cerrando o está en su periodo de estar cerrada, y a la mitad de ese periodo de la sístole, porque esto es durante la sístole, lo que va a pasar es que una de las colas de la válvula mitral, por decirle pues de alguna forma, se va a zafar y se ir un poco hacia atrás. Entonces, de ahí va a retornar sangre del ventrículo hacia la aurícula. Eso mismo explica el soplo, porque ¿qué se va a ocultar en el soplo? En el soplo, si tengo S1, S2, S1, un prolapso de válvula mitral, yo voy a escuchar un clic a la mitad de la sístole, que es en la salida o como se zafase, pues por decirlo de alguna forma, la misma válvula mitral,
y este clic lo sigue un soplo de alta frecuencia en la parte tardía, media a tardía de la sístole. Entonces, un clic precedido por un soplo sistólico de alta frecuencia. El diagnóstico va a ser con un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma voy a ver exactamente esto que les dibujé aquí. En el resto de los exámenes probablemente no haya nada. Si le tomo un electrocardiograma, pues todo va a estar normal. Si le tomo una radiografía de tórax, todo va a estar normal, porque como les digo, esto es una patología que es usualmente asintomática y en la mayoría de las personas no causa ningún tipo de complicaciones. En cuanto a tratamiento, usualmente no va a ser necesario hacer nada o dar nada, porque como les digo, esto es asintomático y una persona puede pasar pues toda la vida con esto. Donde podría ser necesario darle tratamiento si el paciente o la paciente tiene algún tipo de complicación. ¿Qué complicaciones se pueden desarrollar, aunque son pues muy poco comunes? Fibrilación atrial y sus complicaciones embólicas, igual muy poco común. Una insuficiencia mitral, de vuelta pues muy poco común. Una endocarditis. Esto sí tener en cuenta que estos pacientes están en un leve mayor riesgo de crear una endocarditis, por ejemplo, después de un procedimiento dental. Y por último, están en mayor riesgo de tener extrasístoles. Y si estas extrasístoles son ventriculares y son muy frecuentes y muy molestosas, entonces uno puede añadir pues un beta bloqueador, pues, pero de resto usualmente no se maneja ningún tipo de tratamiento. Entonces, eso sería todo con las valvulopatías. Los veo para el siguiente video.